La Cámara de Diputados sancionó la ley de etiquetado frontal. Vamos a hacer un repaso general de los 16 artículos de esta ley, más 8 artículos complementarios. Es una ley bastante corta, la podemos analizar brevemente, y también algunas consideraciones y reflexiones sobre su futura aplicación, cuáles son los objetivos que persigue y cuál es particularmente mi posición como abogado litigante en defensa de los consumidores y también como representante de asociaciones de consumidores. Desde este punto de vista es que vamos a trabajar un poquito acerca de cuáles son los alcances y el contenido de la ley. Voy a compartir en pantalla esta ley que, como podemos ver, es el orden del día 438, el que se termina aprobando en la Cámara de Diputados. Tenemos un dictamen de mayoría y 3 dictámenes de minoría. Esto habla de que la ley fue sumamente discutida y tiene muchísimas variantes. De hecho, este PDF que están viendo, de los cuales se aprobó el dictamen de mayoría, tiene 53 páginas, pero en las primeras 5 páginas está el texto del dictamen de la mayoría, que es el que en definitiva se aprobó. Digo esto porque hubo muchas discusiones sobre distintos sistemas de etiquetado de los productos. Este de los octógonos negros es el que termina aprobándose, pero se tuvo en cuenta otras opciones que también en distintos países se aplican. Como vemos, el artículo 1 dice el objeto de la ley, que es garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para promover la toma de decisiones asertivas y activas y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores. B. Advertir a los consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de una información clara, oportuna y veraz, en atención a los artículos 4 y 5 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor. Y C. Promover la prevención de la malnutrición en la población y reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Como vemos, el objeto de la ley es bastante amplia, garantizar el derecho a la salud, lo cual me parece sumamente abarcativo como un objeto, e incluso promover la prevención de la malnutrición. Bueno, ya vamos a analizar esas cuestiones en la parte reflexiva. Ahora quiero hacer un repaso del contenido de la ley. El artículo 2 define diferentes aspectos importantes para que podamos entender cuando la ley le hace referencia a estos conceptos. Define la alimentación saludable como aquella que, basada en criterios de equilibrio y variedad, y de acuerdo a las pautas culturales de la población, aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y una limitada en aquellos nutrientes cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, después también conceptualiza el derecho a la alimentación adecuada, qué son nutrientes críticos, qué es rotulado nutricional, qué es publicidad y promoción, qué es patrocinio, qué es cara principal, sello de advertencia y demás conceptos. El artículo 3 nos habla de los sujetos obligados, que son todas las personas humanas jurídicas que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden, envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas. O sea, todos los que participan de la cadena de producción de alimentos que están comprendidos por la ley. El artículo 4, ya estamos hablando de lo principal de esta ley, se titula de los alimentos envasados con contenido de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio. El artículo 4, sello en la cara principal. Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente y comercializados en el territorio de la República Argentina, en cuya composición final el contenido de nutrientes críticos y su valor energético exceda los valores establecidos de acuerdo a la presente ley, deben incluir en la cara principal un sello de advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso según corresponda. Exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales y exceso en calorías. Estos son las advertencias que deben contener dentro del etiquetado. En caso de contener edulcorantes, el envase debe contener una leyenda que específica contiene edulcorantes no recomendable en niños. En caso de contener cafeína, también va a decir contiene cafeína, evitar en niños. El artículo 5 establece cómo es este sello de advertencia. El sello adaptará la forma de octógonos de color negro con borde y letras de color blanco. El tamaño de cada sello no será inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase y no podrá estar cubierto, obviamente, estos octógonos no podrán estar cubiertos por
otros elementos. Después también establece los valores máximos por los cuales se van a realizar estas advertencias, cuál es el procedimiento, que es la autoridad de aplicación quien va a establecer estos límites, también basados en la Organización Panamericana de la Salud, o sea, organismos internacionales que dictaminan acerca de cuáles son los límites respecto de estos valores energéticos. Se exceptúa de la colocación de sello al azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y sal común de mesa. Bueno, sigue con algunas especificaciones respecto de la declaración obligatoria de azúcares, las prohibiciones en envase respecto de las etiquetas en los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Está prohibido realizar información nutricional complementaria, es decir, un alimento, supongamos un paquete de snacks, va a tener que informar con estos octógonos de advertencia, pero no va a poder realizar una información nutricional complementaria, como por ejemplo, este alimento sirve para realizar actividad deportiva porque aporta tal y cual ingrediente o componente nutricional, sino que directamente se limita a la advertencia en esos octógonos, el contenido de lo que puede informar el envase del alimento. Tampoco va a poder incluir logos o frases con patrocinio o aval de sociedades científicas o asociaciones civiles. Y acá algo bastante curioso, no podrá incorporar en su envase, cuando contengan alguno de estos sellos de advertencia, personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas, elementos interactivos, entrega o promesa de entrega de obsequios, premios, es decir, prácticamente ningún tipo de publicidad creativa respecto de enganchar al sector al que está dirigido. Por ejemplo, a los niños no se le va a poder poner personajes de un dibujito animado o de un deportista dentro del paquete. Eso es una limitación bastante severa a la publicidad de estos productos en su envase. También el artículo 10 prohíbe la publicidad y promoción de cualquier tipo de estos alimentos que tenga al menos uno de los sellos de los que estábamos hablando. Tampoco tiene prohibido resaltar declaraciones nutricionales complementarias, como habíamos visto. Bueno, debe visibilizarse la totalidad de estos sellos, y también, repite, tiene prohibido en la publicidad incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, etc. Después, el capítulo cuarto, que empieza en el artículo 11, nos habla de una promoción que tiene que hacer el Consejo Federal de Educación acerca de la alimentación saludable. Y para esto, sobre todo en lo que son establecimientos educativos de nivel inicial primario y secundario, lo que hace es básicamente tratar de prohibir o restringir la venta de este tipo de productos. Vemos el artículo 12, dice: los alimentos y bebidas que contengan al menos uno de estos sellos no pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados ni promocionados en establecimientos educativos. Entonces lo que está buscando es básicamente restringir muchísimo la venta de estos alimentos en estos entornos escolares. Determina que la autoridad de aplicación van a ser las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual cada provincia será la responsable del rigor con el que se aplique esta normativa. Son facultades de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires difundir información acerca de la importancia de los alimentos saludables, implementar acciones para justamente estos mismos objetivos, fiscalizar el cumplimiento de la ley y cualquier otra función que sea necesaria para implementar la sanción. Y después los artículos finales, dentro de los primeros artículos útiles de la ley, el 15 y el 16, es importante porque son las sanciones. Las infracciones serán, a la ley serán pasibles de las sanciones que están establecidas en el capítulo tercero del título cuarto del decreto 274 de 2019 de lealtad comercial, y asimismo el artículo 16 establece que estas disposiciones se integran con las normas aplicables a las relaciones de consumo, particularmente la ley 24.240 y el decreto mencionado también de lealtad comercial. Esto también habilita que los consumidores y sobre todo las asociaciones de consumidores puedan accionar en representación justamente de los consumidores por cuestiones derivadas del incumplimiento de esta ley de etiquetado frontal, y eso abre también todo el abanico protectorio, no solamente de la ley
de defensa del consumidor, sino también del Código Civil y Comercial y toda la jurisprudencia aplicable que deriva del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional. Ahora, desde el punto de vista crítico, en primer lugar, podemos atender a algunas cuestiones que han venido de un sector, sobre todo de economistas, y particularmente economistas que se representan a sí mismos como liberales o como representantes de un sector liberal dentro del plano político, que en muchos casos me ha llamado la atención porque es una crítica que básicamente es ajena a la realidad económica de cómo funciona la vinculación actual de toda la sociedad en este sistema capitalista. Es decir, hablan como si el consumidor pudiera libremente elegir en el mercado de bienes y servicios los productos, como si no estuviera completamente limitado en una relación completamente asimétrica de información. En esto simplemente voy a citar a un economista muy importante, Joseph Schumpeter, en este libro, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Realmente aquellos economistas que desconozcan esta importante obra van a descubrir que, en definitiva, esta cuestión de la libertad contractual, con el surgimiento de las grandes corporaciones, ha quedado completamente eliminada. El consumidor, cuando firma un contrato, que en realidad tampoco hoy en día lo firma, no tiene ningún poder de negociación, de discusión y sobre todo de acceso a la información. Entonces me llama la atención, parece un poco, me recuerda a esos videos del economista Milton Friedman, quien también tiene excelentes ideas respecto a la libertad económica, pero que muchas veces en lo que hace a los derechos de los consumidores es casi gracioso o absurdo, porque la defensa de las corporaciones luego también se ve reflejada en los anuncios del programa, que termina su programa de televisión, Libertad de Elegir, están disponibles varios capítulos en YouTube, y salen todos los patrocinantes de Milton Friedman, que son justamente las grandes corporaciones. Uno no puede pensar el derecho del consumidor desde la perspectiva de las corporaciones, sino que tiene que pensarlo desde la visión de la protección del consumidor. Y en esto, toda legislación que tienda a proteger la información es valiosa, es importante, y además de ningún modo puede considerarse que esto realiza un costo de producción de la información, como escuché también en algunos reconocidos economistas que hablaban del costo de producción de información. Eso es prácticamente ínfimo en el propio envase. Al colocarse estos octógonos, ya está dentro del mismo costo del envase y no genera ningún costo adicional de producción de información, y por el contrario, es muy valioso para el consumidor contar con estos elementos de una forma que sea mucho más entendible. Por supuesto que los ingredientes de los productos están, por supuesto que resulta una obviedad que unas papas fritas son un producto muy dañino y que no tienen nutrientes que son para buena salud, para una alimentación saludable, pero estos octógonos en algunos productos que pueden resultar dudosos o que resultaban antes dudosos, con un etiquetado que sea claro y que ya la población esté completamente acostumbrada a una lectura rápida, considero que puede aportar mucha información. Y más allá de que es discutible, hay distintos sistemas, algunos que por ejemplo utilizan colores verde, rojo y amarillo de acuerdo a la mayor peligrosidad o el menor valor nutricional de ese alimento. Son también diferentes formas. Creo que el octógono es una de tantas. Podemos discutir hasta el hartazgo cuál es la mejor, pero en definitiva, claramente es una advertencia que un consumidor puede tener respecto de ese producto en forma simple. Un solo vistazo y ya puede advertir que ese producto tiene alguno de estos puntos que la ley considera necesario advertir. Y de ese punto de vista, no se puede criticar desde el liberalismo, desde una posición que justamente busca limitar el poder de las corporaciones y limitar el poder del gobierno, criticarlo desde una perspectiva en la cual el consumidor está completamente capacitado para una lectura correcta de la alimentación. No es de ninguna manera subestimar al consumidor, pensar que no podemos, al momento de estar en el supermercado, conocer absolutamente todos los ingredientes, e incluso todos podemos carecer de una consulta a un nutricionista o del conocimiento básico de cómo alimentarnos, y este etiquetado nos facilita este entendimiento, simplemente dándonos una información que, al estar regularizada en todos los productos, es de fácil comprensión. Desde el punto de vista de la crítica al proyecto en sí,
Es decir, no hacer una contracrítica, sino a lo que es y lo que representa este proyecto. Claramente, el proyecto es un avance, pero creo exagerado tanto los objetivos de la ley ya aprobada como las declaraciones de muchos diputados o senadores también respecto de que esto viene a solucionar los problemas de salud o que viene a ser un gran avance en la nutrición de los argentinos. La verdad es que está muy lejos el proyecto o la ley aprobada de dar una solución efectiva a los problemas nutricionales, que sobre todo tienen que ver con la pobreza y sobre todo tienen que ver con la economía. Es decir, este proyecto colabora con la información al consumidor, tiene muchos baches, muchos puntos respecto de cómo va a ser esa aplicación efectiva, porque el Poder Judicial todavía no está aplicando con rigurosidad los principios del Estatuto Consumeril, así que es difícil pensar en una aplicación efectiva y realista de esta ley. Estamos en el caso de, por ejemplo, las camionetas que se prenden fuego, que en este canal muchas veces las hemos difundido, el problema no se soluciona, los autoplanes, que son una enorme estafa para los consumidores, muchísimos problemas que afectan directamente al bolsillo, las estafas y fraudes bancarios, afectan directamente al bolsillo de los consumidores y todavía no se solucionan, y la justicia está muy lejos de brindar una protección efectiva a estos consumidores. Entonces, pensar que por estos octógonos en algunos alimentos vamos a solucionar los problemas nutricionales de los argentinos es bastante alejado de la realidad. Y otra cuestión que también me parece importante señalar es que el proyecto y la ley carecen de una falta de oportunidad, de una falta de ubicación respecto de la necesidad actual de la economía. El mayor indicador que necesitamos los consumidores acerca de los productos y servicios es el precio. Y hoy en Argentina es prácticamente imposible determinar los precios de los productos porque Argentina es de los pocos, prácticamente únicos países del mundo afectados con una inflación tan elevada, y por eso los precios están todo el tiempo corriendo, no sabemos exactamente cuánto van a valer las cosas mes a mes. Entonces, ese es el principal indicador que hoy la sociedad requiere respecto a los productos y servicios para hacer una comparación, para cuidar su bolsillo, que es su principal interés económico. El etiquetado sirve como información, pero de ninguna manera soluciona el problema de los precios, así que desde ese punto de vista es una gran falta de contacto con la realidad. Estos diputados y senadores están trabajando por algunas recomendaciones de organismos internacionales, pero no creo, y trabajo todos los días con consumidores y con asociaciones de consumidores, que hoy sea realmente importante y relevante para el consumidor este tipo de medidas, sino que lo que el consumidor necesita es la solución al enorme problema de la inflación, al enorme problema de los impuestos. Sería interesante también, como he escuchado en varios economistas, que los alimentos también reflejen el contenido impositivo, eso sería bueno, y que el Estado, para penalizar alimentos peligrosos, trabaje justamente con lo que es su brazo castigador, que son los impuestos, es decir, poner impuestos más duros a los alimentos que son más perjudiciales, o mejor aún, beneficiar impositivamente los alimentos saludables. Esto claramente hoy no está ocurriendo, y por eso podemos hablar de cierta hipocresía en cuanto a la aprobación de una ley, al festejo y la exageración de las ventajas que puede traernos esta ley, cuando en realidad el mayor indicador que necesitamos los consumidores, que es el precio, está totalmente desfasado, es imposible de calcular con exactitud, e incluso se sacan medidas absurdas que en economía están completamente descartadas, como congelamiento, fijación de precios, fijación de índices. Por poner un ejemplo, es como si yo tuviera una casa con gravísimos problemas en los cimientos, problemas de humedad, problemas estructurales, y en lugar de ocuparme de solucionar esos problemas graves y estructurales, lo que hago es pintar las rejas del frente. Cuando la casa se me está por caer, yo estoy pintando la reja. Eso significa que yo no puedo pintar el frente porque tengo un problema estructural. No, no significa eso, pero claramente hay un orden de prioridades, y dado el enorme costo que tiene para la sociedad argentina mantener un Congreso y mantener un Estado funcionando, los funcionarios deberían ocuparse de los problemas graves y no patear para adelante y hacer acciones de maquillaje que no solucionan los problemas de fondo de los consumidores en Argentina. Dicho esto, aclaro mi posición favorable al proyecto en cuanto toda información es bienvenida. Quizá es un poco exagerado, y la cuestión de las prohibiciones a la publicidad
realmente veo difícil la aplicación y sanción, e independientemente de que se sancione, considero un desgaste completamente innecesario, esa prohibición exagerada de figuras públicas o dibujos animados en los envases de los productos. Creo que la información y el cumplimiento del objetivo se da con los octógonos o con cualquier otra medida de etiquetaje sencillo y claro, pero luego esas prohibiciones, esas restricciones exageradas, sí podríamos hablar de que están en contra de una política más liberal, al menos en el sentido que está planteado en la Constitución de Alberdi, y que se mantiene con la reforma del 94, que busca también la protección de los consumidores, pero consumidores que necesitan ser también libres para elegir los productos y servicios y para cuidar sus propios intereses. Si te sirvió el video, si te gustó el contenido, ya sea la parte informativa o la crítica, te pido que le des me gusta, que lo compartas. Agradecemos, por supuesto, tu suscripción al canal y estamos viéndonos en próximos videos, siempre relativos a la defensa de los derechos del consumidor, del usuario y todos los derechos relativos a la ciudadanía. Nos vemos en el próximo video.